Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 20 de marzo, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada El enfoque de integridad y su aplicación en los gobiernos regionales, que tiene como objetivo el analizar el enfoque de integridad pública y su aplicación en los gobiernos regionales, destacando su importancia para fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y mejorar la gestión pública. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la Magíster Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente, en esta oportunidad no podrá acompañarnos. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Acto seguido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al señor Andy Philip Ceballos, especialista en políticas de integridad y prevención de la corrupción, graduado en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster, en Política Anticorrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca. Además, cuenta con una especialización en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en diversas instituciones del sector público y privado, así como en organismos internacionales. Ha servido en el Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía y la Procuraduría General del Estado. También ha desarrollado labores docentes en universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional del Altiplano. Actualmente ocupa el cargo de jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Gobierno Regional de Arequipa y la Secretaría Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción, desde donde propone, supervisa y ejecuta la Estrategia Anticorrupción Regional. En esta ocasión nos brindará su conocimiento y experiencia en el tema del enfoque de integridad y su aplicación en los gobiernos regionales. Estoy seguro de que será de todas maneras muy provechoso para todas y todas ustedes. Antes de iniciar, igual quisiera transmitir el agradecimiento por las 1000 personas conectadas desde el inicio de esta conferencia y lo dejamos a cargo del especialista y el ponente Andy Phillips, que tuvo la disposición de poder acompañarnos el día de hoy en esta oportunidad. Adelante, Andy, y bienvenido. Muchísimas gracias, Doménico, y a través de ti a toda la familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y felicitar, saludar esta iniciativa que es importante para no solamente los servidores públicos, sino para el conjunto de la sociedad. Creo que estamos ante una misión muchas veces a contracorriente, que es la promoción de otra cultura distinta a la que creo que estamos acostumbrados todavía en nuestro país, que es la cultura de integridad, donde debe primar el interés general, el bien común, sobre los intereses particulares. Bueno, agradeciendo y manifestando lo honrado que me siento la invitación, voy a iniciar diciendo que desde la Oficina de Interior del Gobierno Regional de Arequipa, liderada por el gobernador doctor Roel Sánchez, hemos implementado la función de integridad desde hace justo 2 semanas, dos años, y en ese sentido es que queremos contar no solamente la experiencia, sino también invitar a la reflexión de todos los asistentes a partir, digamos, de lo que hemos aquí aprendido. Entonces, bueno, aquí tenemos el índice que está en pantalla, son básicamente 5 puntos. El primero es algo que ya ustedes han conocido si han asistido a la anterior sesión de este mismo ciclo de conferencias, que es repasar el enfoque de integridad pública. Y luego, no sé si muy importante para nosotros tener claro y tener también que ustedes tengan claridad sobre la magnitud y algunas de las funciones de los gobiernos regionales. Creo que existe todavía en la sociedad peruana desconocimiento de lo grandes que son, los complejos que son y las funciones que tienen los gobiernos regionales, que son muy importantes, y también sirve este punto para recordarlo.
En tercer lugar, vamos a repasar brevemente, aunque unas imágenes, cómo se está implementando la función de integridad en los gobiernos regionales, qué avances tenemos, así a grosso modo, para poder también especificar o hacer el análisis concreto, ¿no?, de la realidad en los gobiernos regionales en lo que respecta a la integridad pública. Y vamos a contar en el punto 4 cómo hemos desarrollado la función de integridad no solamente dentro del modelo, sino a partir de la función de integridad con iniciativas, digamos, más por fuera del modelo, si se puede decir así. Y ya finalizaremos con las conclusiones y recomendaciones. Así que, bueno, creo que pueden también dejar sus preguntas o comentarios por el chat. Yo estaré atento a cada uno de ellos. Muy bien, bueno, el enfoque de integridad es transversal a la gestión y tiene para nosotros un principal factor, ¿no?, que vamos a repasar también aquí, que es el enfoque o la característica donde se prima el enfoque preventivo sobre el punitivo. Creo que ese es el mayor salto cualitativo que plantea la Política Nacional de Integridad y al cual nosotros nos abocamos como Oficina de Integridad, entiendo que todo el sistema, a, digamos, desarrollar, implementar, a veces pensar incluso nuevas formas de prevenir no solamente el comportamiento corrupto o inconducta funcional en sí, sino las condiciones que propician este tipo de conductas, ¿no? Ver, digamos, a las causas que propician este tipo de conductas, lo que viene además mediado por la evaluación constante y fortalecimiento del desempeño ético de los servidores. Nosotros creo que es importante también recuperar cierta capacidad de medición. Por ejemplo, nosotros hacemos en el canal de denuncias y evidentemente como algo que todos sabemos y creo que tenemos claro en las oficinas de integridad, y es que la integridad tiene que ver justamente con lo contrario que es la corrupción, ¿no? Si la corrupción es el abuso de un poder confiado para beneficio de un particular, de un tercero, de una facción, el enfoque de integridad, lo que propone el concepto de integridad, que además es un concepto, digamos, formulado por la OCDE y que adopta el Estado peruano en esta lucha por la recuperación por la integridad y la ética pública. Tenemos que la ética pública, o mejor dicho, la integridad pública es la primacía de los intereses generales, el bien común, a los intereses particulares en la función pública, ¿no? Entonces, estas son las tres características básicas del enfoque de integridad y cosa que ya han visto en la anterior sesión y quería repasar muy brevemente con ustedes y que nos pone, digamos, un piso común para lo que vamos a ver en lo que respecta a su implementación en los gobiernos regionales. Pero antes, ¿no? Si vamos a hablar de la implementación en los gobiernos regionales, tendremos que saber, evidentemente, cómo son, cuán grandes son o pequeños son los gobiernos regionales, de qué trata, qué funciones tienen. Y creo que esto no solamente verlo desde un punto de vista histórico, que es el proceso de descentralización en el Perú, sino verlo también muy en la práctica, ¿no? No solamente verlo desde la ley y el proceso histórico, sino verlo desde la práctica. Y vamos a dar desde algunos datos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no sé si todos saben, pero los gobiernos regionales cuentan con un órgano legislativo, que son los consejos regionales, que tienen obviamente como jurisdicción la región en sí. Existe, evidentemente, históricamente un proceso de transferencia de competencias, pero habría que también discutir, evaluar si ha venido a la mano también este tipo de transferencia en términos de presupuesto, en términos de capacidades o en términos de controles. Creemos que esta transferencia de competencias es positiva, la valoramos positivamente desde las regiones, porque estamos más cerca a la población, pero también creo que hay una tarea pendiente en cuanto a las transferencias de presupuesto, capacidades y, en lo que nos toca hoy, controles y cultura de integridad, ¿no? A mayor poder, mayor responsabilidad. También recordar algo muy importante, y es que nuestra actividad principal o el core business de los gobiernos regionales son la ejecución de obras por administración directa. Es en lo que se va la mayor parte del presupuesto de gasto no corriente, ¿no? El gasto corriente, digamos, es el personal, etcétera, pero el gasto no corriente, el gasto que tenemos es para proyectos, especialmente proyectos de inversión, obras públicas. Y ese yo creo que es un principal diferencial que vamos a verlo al final para dar unas recomendaciones constructivas en torno a cómo podríamos, digamos, mejorar la implementación del modelo de integridad en gobierno regional. Luego, bueno, tenemos
como todos saben, cortos periodos de tiempo de gobierno, pero amplios territorios, como es Loreto, Cusco, Cayala, Arequipa, que son enormes, son más grandes que algunos pequeños países europeos. Y también decir que, por ejemplo, en el caso de los coordinadores de integridad en los gobiernos regionales, se elige, esto es una particularidad muy interesante que yo valoro positivamente, se elige a través del Consejo Regional, a través de la presentación de una terna y por tanto hay una discusión democrática y se elige según los criterios que, digamos, de meritocracia y los que establezca el Consejo Regional. Para dar, digamos, para muestra un botón, ¿no? El gobierno regional de Arequipa cuenta con más de 25.000 trabajadores, lo que exige a toda oficina como la nuestra, la Oficina de Integridad, a tener bueno, un trabajo constante, activo en todo el territorio. Eh, Estamos empezando, seguramente hay mucho por hacer. Y también otro dato que creo que no se sabe mucho, que es que tenemos alrededor de 27 unidades ejecutoras en el gobierno regional de Arequipa, pero digamos que hay decenas de unidades ejecutoras en cada uno de los gobiernos regionales. Entonces hay cierta autonomía presupuestal, hay cierta autonomía administrativa y también hay cierta especificidad en lo que es cultura organizacional. Estamos ahora, los gobiernos regionales en general, ya con, digamos, en el marco que ha abierto la Secretaría de Integridad Pública, incorporando a determinadas unidades ejecutoras, en nuestro caso gerencias regionales, a la medición del índice de capacidad preventiva, etapa 1. Muy bien. Por ejemplo, en términos presupuestales, tenemos algunos datos aquí de los devengados de cada gobierno regional, pero para no hacerla larga y hacerla muy concreta, hemos sumado digamos, lo que significa los montos de devengados de lo ejecutado por todos los gobiernos regionales durante 2024 y nos da 56 mil millones, ¿no? Y pico de soles, lo que equivale más o menos a 75 aeropuertos medianos, 379 hospitales medianos, 142 estadios de fútbol o 4.736 kilómetros de carretera de doble vía, ¿no? Creo que con este número de kilómetros se podría llegar hasta México. Entonces estamos ante un presupuesto grande del Estado peruano y que amerita obviamente control y promoción de una cultura de integridad. Por eso es que para nosotros es muy importante que el modelo de integridad se vaya abriendo paso en los gobiernos regionales y que haya más atención, evidentemente, en este nivel de gobierno. Y entre algunas funciones de los gobiernos regionales, tenemos, por ejemplo, en general como marco, como paraguas principal, el diseño y ejecución del desarrollo regional, pero también la formulación y ejecución de políticas de salud, educación, seguridad ciudadana, algún tipo de asesoría técnica en seguridad ciudadana también tenemos para la prevención, transformación del sector productivo y económico, el desarrollo, como he mencionado, de la estructura estratégica o el liderazgo en gestión de riesgos y emergencias, entre otras muchas. Y esto en regiones como Arequipa, que supera el millón de habitantes, son responsabilidades muy grandes y muy costosas. Por eso es muy pertinente una oficina de integridad, ¿no? En los gobiernos regionales. De hecho, en nuestro nuevo organigrama pueden ver lo que está adscrita a Gerencia General y aquí he puesto este organigrama del gobierno regional de Arequipa como un ejemplo de cuán grande puede ser un gobierno regional en el Perú, ¿no? Supongo que hay mucha gente de Lima también que más bien está más familiarizada con municipalidades o la municipalidad metropolitana, pero creo que es muy importante para todos y todas nosotros que se pueda ver la dimensión de los gobiernos regionales y por tanto también la necesidad de ejercer una política de control y de integridad en este nivel de gobierno, ¿no? Aquí tenemos, como decía, unas 15 gerencias regionales y tenemos en nuestro caso un alcance en la sede central solamente, pero finalmente en la práctica hay también mucha asistencia, asesoramiento, presencia en todo el gobierno regional. Bueno, dada esta introducción para hacernos una idea de cuán grandes, complejos, cuán presupuesto manejan los gobiernos regionales, es menester presentar algunos datos sobre cómo se está implementando la función de integridad en los gobiernos regionales. Sin duda lo podríamos resumir de esta siguiente manera, ¿no? Asimétricamente o dispar. Por ejemplo, entre los gobiernos regionales, que son 25 más la Muni Metropolitana de Lima, que tiene funciones específicas como un gobierno regional, tenemos que
de estas 26 solamente hay, como pueden ver, 4, 5, 6, 7, 8 oficinas de integridad, ¿no? Yo creo que aquí todos los que están familiarizados con el modelo de integridad sabemos que un primer paso importante para la institucionalización de la política de integridad es la existencia de una oficina de integridad que pueda tener cierta, bueno, capacidad de ejecución de gasto, de organización de equipo, etcétera, y también y tenga cierta alcance en sus políticas, decisiones. Entonces aquí vemos todavía que existe una brecha en cuanto a la implementación de las oficinas de integridad en los gobiernos regionales, siendo solamente alrededor de un tercio, o exactamente un tercio, los que han implementado oficinas de integridad. En ese mismo sentido, tenemos que el ranking del modelo de integridad o el ranking que evalúa el índice de capacidad preventiva de la Secretaría de Integridad Pública, donde tenemos en términos generales o de media un avance ciertamente menor a los ministerios, pero esto tiene que ver también con la longevidad que tiene la evaluación obligatoria en los gobiernos regionales. Yo he trabajado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su oficina de integridad, y ya ahí, por ejemplo, desde 2018 se implementa, se tiene una oficina de integridad, se tenía en ese momento 15 personas trabajando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras que, por ejemplo, la realidad en Arequipa es muy diferente, ¿no? Nosotros hemos implementado la unidad orgánica o la unidad funcional de integridad, mejor dicho, en el 2023 y la unidad orgánica en el 2024 y por tanto también hay distintos tiempos para cierto nivel de gobierno. Y es importante que todos lo tengamos claro para no hacer comparaciones injustas tampoco, ¿no? Pero también en ese marco sí que debemos reconocer avances significativos de ciertos gobiernos regionales, como pueden ver el de Cusco, Ayacucho o San Martín, ¿verdad? Mientras que hay una mayoría, ¿no? Que están como en el término medio. Bueno, valoramos como algo positivo que ya todas o casi prácticamente todas estén siendo evaluadas y ya estén participando en esta evaluación del índice de capacidad preventiva de la corrupción. Y destacar algunas iniciativas, algunas características de los gobiernos regionales. Por ejemplo, hasta el año pasado existían las redes de integridad, o creo que siguen, mejor dicho, pero ya dejó de estar presente en la cooperación estadounidense. Redes de integridad en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y San Martín. Me parece que fue una iniciativa interesante, digamos, justamente a propósito de esta competencia muy importante y específica a los gobiernos regionales respecto a la ejecución de obras es que esta iniciativa de inversión pública transparente de USAID era relevante para los gobiernos regionales y unos 7, 8 fueron beneficiados de alguna manera de la asistencia técnica de esta cooperación. Destacar también, por ejemplo, algo particular, la Feria de Buenas Prácticas de Lucha contra la Corrupción de Cusco, que se hizo el año pasado, que fue creo que un evento que hay que mirar todos los gobiernos regionales como una buena práctica en cuanto a la exposición de la cultura de integridad en los espacios públicos, ¿no? De retomar los espacios públicos como un espacio de pedagogía democrática y pedagogía ciudadana, me parece importante, algo que también he visto en Lima antes de la pandemia. Y también una cosa, un dato importante es que tenemos una presencia de la cooperación suiza en estos gobiernos regionales, ¿no? San Martín, Loreto, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura y Apurímac, que también refuerza muy positivamente su enfoque de integridad o la función de integridad. Y esto creo que ha acelerado sus avances, lo cual también beneficia a la entidad en general. Muy bien, hasta aquí, digamos, algunos datos generales de cómo avanzamos en cuanto a la implementación de la función de integridad en los gobiernos regionales, destacando algunas buenas prácticas o iniciativas que hemos observado en los últimos años. No sé si estoy yendo muy rápido, también me avisan. Destacar, sin duda, volviendo a esta parte, que existe una también una comparativa a veces, como decía, ¿no? Enfatizar que normalmente los gobiernos regionales han comenzado a implementar de media su función de integridad, sus oficinas de integridad a partir, yo diría, 2022 y más 2023, ¿no? Creo que en este 2024 ha habido como un paso adelante, mientras que los ministerios han empezado esa carrera, ese camino en el 2018 con más fuerza ya en 2019. Entonces, bueno, existen distintos tiempos, como decía, para analizar esta función de integridad. Muy bien,
esta parte nos parece a nosotros de las más importantes. Yo espero que todos tengan tener su atención, porque nos gustaría hablar sobre todo de las oportunidades que se generan a partir del modelo de integridad, ¿no? Nosotros sabemos que ya, digamos, todo el que esté familiarizado con las modelos de integridad y sus etapas de evaluación, existe un nivel, digamos, de iniciación y el segundo nivel de consolidación, institucionalización, el tercer nivel. Y hay, como sabemos, varias preguntas sobre declaraciones juradas de intereses, solicitudes de acceso a la información pública, etcétera, etcétera, que creo que es muy importante, insisto en esta idea que me parece que construye un primer piso para montar, comenzar a como albañiles, montar un andamiaje, seguramente todavía pequeño, todavía seguramente a veces frágil, pero finalmente un andamiaje que implique, digamos, cierta resistencia y, por qué no decirlo, cierta iniciativa para promover la cultura de integridad en las entidades públicas. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, ese andamiaje también implica oportunidades que creo que el gobierno regional de Arequipa y su alta dirección han sabido tomar a bien, ¿no? Digamos, abrazar y poder desarrollarlas. Y me gustaría compartir también algunas buenas prácticas y especialmente ahora me voy a dirigir a todos los servidores públicos, oficiales de integridad de gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales. Eh, bueno, una cuestión general, ¿no? Que ya hacen, creo que la mayoría de oficinas de integridad en el Perú, es esta gestión de la atención de las denuncias. Nosotros en el modelo de integridad tenemos una obligación, una exigencia de activar el canal de denuncias que administra la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y que funciona como como una especie de correo electrónico gigante donde se te abre una buzón de entrada para las denuncias que tienen que ver con tu entidad, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros, y es lo que corresponde además por el modelo, hacemos una promoción constante, pública, del canal de denuncias. También supone un riesgo que hablaremos más adelante, pero supone muchas oportunidades, ¿no? La primera es, la lógica es, digamos, iniciar un camino más legal de corte de investigación y sanción, de los cuales tienen la responsabilidad no nosotros, sino, digamos, Secretaría Técnica, Contraloría, eventualmente Fiscalía. Nosotros como nuestra competencia como oficina de integridad es admitir y derivar, ¿no? Entonces, como digo, por una parte está ese camino que tiene que estar articulada con otras dependencias del Estado encargadas de la investigación y sanción, pero hay también otro camino que nos interesa mostrar, reflexionar juntos, que es el camino de gestión y prevención de riesgos a partir de la denuncia. Y vamos a ver una experiencia que nosotros catalogamos y la propia Secretaría de Integridad Pública catalogó como una buena práctica de las 5 mejores buenas prácticas del año 2023. Nosotros recibimos la denuncia, previa promoción del canal de denuncia, hacemos una evaluación inicial y admitimos o no, hacemos la evaluación de admisibilidad de la denuncia. Y lo que también corresponde hacer es una especie de análisis y gestión de riesgos a partir de la identificación de las áreas que aborda la denuncia, ¿no? El tipo de conductas, y esto debe derivar en una suerte de, bueno, aplicación de la gestión de riesgos y una suerte de, digamos, implementación de las recomendaciones que salgan de la gestión de riesgos. Para hablar con mayor concretud, vamos con un ejemplo. El ejemplo que nosotros tenemos es el de la emisión de licencias de conducir. Los gobiernos regionales tienen como competencia la emisión de licencias de conducir en las regiones, ¿de acuerdo? De la categoría para auto normal hasta categorías para camión, ¿no? Bus incluso. Bien, nosotros en el 2023, cuando apenas llegamos al gobierno regional y activamos el canal de denuncias, recibimos la mayor cantidad de denuncias provienen de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones relacionadas a la emisión de licencias de conducir y tenían que ver estas denuncias con una presunta colusión entre el evaluador y un tramitador que estaba situado a las afueras de la gerencia que se coludían para favorecer evaluados según un pago indebido previo. Bueno, estos pagos, según las propias denuncias que tenemos, van desde los 200 a 800 soles. Y dicho sea de paso, valgan verdades, varios de estas denuncias también eran denuncias de ciberestafa en realidad, ¿no? Personas que
se hacían pasar por funcionarios del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones y les decían a los ciudadanos estafados que vayan previo pago a la gerencia a recoger su licencia, pero no había, evidentemente. Bueno, entonces, dada esta realidad, el gobierno regional de Arequipa hace la gestión de riesgos e implementa, coordina y ejecuta decisiones además con la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, con el respaldo del gobernador regional. Ejecutamos la transmisión en vivo del examen práctico de manejo a través del Facebook Live, ¿no? Si ustedes quieren comprobarlo, pueden entrar ahora mismo a la página de Facebook de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa y podrán observar cómo en este momento, si es que todavía no son las 2 de la tarde, todos los días, desde noviembre de 2023 hasta el día de hoy, todos los días sin falta, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, hay transmisión en vivo el examen de manejo en el circuito para vehículos pequeños y una transmisión en diferido para el circuito de vehículos pesados, ¿no? Bueno, como digo, ¿no? Esto no se ajusta exactamente al modelo de integridad, pero es que es lo que el modelo de integridad también abre como una ventana de oportunidades, ¿no? Hacer gestión de riesgos implica también ponerse a reunir y ponerse a discutir con los propios involucrados, muchas veces, a preguntarnos cómo podemos resolver este tipo de problemas a partir, como decía antes, de las denuncias. Entonces, es una oportunidad para el diálogo, es una oportunidad para la lluvia de ideas, es una oportunidad para pensar juntos ideas innovadoras y es una oportunidad para tejer una relación win-win, ¿no? Gana la gerencia de transportes, gana el gobierno regional, gana la ciudadanía. Muy bien, entonces esto fue lo que implementamos, como decía, a partir del modelo de integridad. Y esto derivó también en unas otras consecuencias interesantes, como que ahora los propios interesados en postular a la licencia de conducir primero observan, son como nuestros ojos en los Facebook Lives y comentan muy frecuentemente, digamos, posibles errores o posibles aciertos de los conductores. Entonces, se ha fabricado a su vez de forma autónoma una especie de vigilancia ciudadana, ¿no? En las propias redes sociales, lo cual supone pues un paso adelante en la cultura de transparencia e integridad en el gobierno regional. Nosotros estamos deseosos, incluso iniciamos en el 2024 conversaciones con el gobierno regional de Moquegua para que lo replique. No obstante, debo señalar muy honestamente que todavía no hemos tenido digamos, ¿cómo decirlo? La acogida que quisiéramos en otros gobiernos regionales, nos hemos dirigido a ellos bueno, pues no existe todavía esa apertura. Esperemos que quizás aquí haya servidores públicos de gobiernos regionales que quizás puedan abrazar y acoger esta iniciativa y replicarla, porque además nos supone una inversión muy grande. ¿Ok? Y comentarles también otras iniciativas que surgen a partir del enfoque de integridad pública que gestiona mi oficina en coordinación con alta dirección y que son las siguientes, ¿no? Ya he mencionado la emisión en vivo de los exámenes de manejo, pero también en ese mismo sentido implementamos la emisión en vivo de los procesos de selección, una especie de sala transparente, algo que ya habían hecho algunos ministerios en el 2019, me parece, y hemos transmitido el año pasado 25 comités de evaluación transparentando sus identidades, digamos, los postulantes, qué empresas se postulan, están como postores en los procesos mayores a 8 ITs, lo cual nos supone, pues, bueno, un pequeño paso adelante en lo que es también la transparencia de estos procesos que, como imaginarán, mueven millones de soles. También existe otra decisión que tomamos en el 2024, que es audaz, ciertamente, que es la exposición social o la sanción social de los malos proveedores. Como bien saben, la ley de contrataciones, eh, digamos, comprende digamos, prevé que la OCE o el OCE sea el organismo sancionador de los proveedores, ¿verdad? Los gobiernos regionales no tenemos competencia en sanción a proveedores que, por ejemplo, digamos, ganan la buena pro, pero finalmente no proveen el servicio. Podemos reportarlo al OCE, pero es el OCE el que se encarga de la sanción y mientras no se dé la sanción, esos malos proveedores siguen contratando, pueden seguir contratando con el gobierno regional o los gobiernos regionales. Dada esta realidad,
donde los proveedores no se presentaban con todo el material en la obra, los proveedores a última hora te llamaban y decían que no tenían el material que les esperen tales semanas. Tuvimos a bien, como una práctica audaz, pero también respaldada por la Oficina de Asesoría Jurídica, expusimos públicamente a los proveedores que no cumplían con los términos de referencia en un comunicado que fue viral en Arequipa hace poco, casi un año, con una lista de 50 proveedores que no habían cumplido, advirtiendo que además reportaríamos este comportamiento al OCE para eventuales sanciones, ¿no? Yo creo que es una práctica, sin duda, creo que pionera en el Perú, me parece, audaz, pero que sí merece también, de nuevo, una reflexión de nuestra parte de, digamos, cómo podemos hacer una especie de bueno, pues aportar en esta lucha contra la corrupción y en esta lucha también porque tengamos obras, en este caso, bien provistas, porque como digo, en los gobiernos regionales la ejecución de obras es la actividad principal del gobierno regional. Eso como forma de transparencia, forma de mejorar la integridad en la sociedad, también en el sector privado. Creo que comprometerse a unos TDR implica también ciertas nociones de honestidad, de probidad. Y en ese sentido también como nosotros tenemos en general los gobiernos regionales competencias bastante amplias en lo que respecta a contratación menores a 8 UITs, lo que quiere decir 50.000 soles. Implementamos la casilla electrónica para proveedores que ayuda a transparentar, volver más fácil la inscripción de los proveedores y finalmente tener contrataciones más competitivas, ¿no? Sabemos que a mayor competencia, normalmente existen mejores precios, ¿no? Procesos más eficientes porque hay más ofertas de dónde elegir la mejor. Evidentemente, no la oferta más barata o económica es la mejor necesariamente, pero entendemos que es importante esta casilla electrónica para poder mejorar la competencia. Segundo, por favor. Bien, entonces, en ese aspecto, en lo que respecta a proveedores, tenemos la casilla electrónica para proveedores, una inscripción muy fácil para que los pequeños y medianos empresarios puedan inscribirse. Y tenemos la feria de proveedores, que sirve también para promocionar lo que necesitamos de bienes y servicios y facilitar y orientar en la inscripción en la casilla electrónica para proveedores. Entre otras cosas, también ya mencionar solamente más relacionado al modelo de integridad, por ejemplo, en lo que respecta a transparentar o elevar estándares de integridad en procesos de selección. Hace solamente unos días, digamos, no es algo pionero, pero sí lo es a nivel del Estado Nacional, pero sí lo es para el sector salud de Arequipa. Hemos digitalizado o virtualizado un proceso de selección en salud a partir de nuestra asesoría como Oficina de Integridad, en ese marco de elevar estándares de integridad en los procesos de selección de personal, pues en salud se contratan cientos y cientos de personas al año. Eh, Hace poco tuvimos la primera convocatoria virtual en donde los postulantes podían subir todo su expediente profesional. Esto ya es algo que se hace en los ministerios, en el gobierno central, creo que de manera frecuente, pero en el gobierno regional de Arequipa y en varios gobiernos regionales estamos recién iniciando. Bueno, estas son algunas de las iniciativas que nos parecen como más novedosas, disruptivas, que seguramente pueden ser mejorables, discutibles y que creo que ameritaba, digamos, este compartir con ustedes para que también puedan analizarlas, discutirlas, repensarlas y, ¿por qué no, quizás replicarlas en sus entidades públicas? Porque a nosotros nos parecen que han dado buenos resultados y bueno, vamos a seguir también con una otra particularidad de las oficinas de integridad. En las regiones, por ley, los jefes de oficina de integridad asumen además la Secretaría Técnica de las Comisiones Regionales Anticorrupción. Y esto a mí me parece una enorme oportunidad para articular nuestras iniciativas a nivel regional, ¿no? Y también tener una especie de mesa de intercambio y de resonancia con otras entidades públicas y la sociedad civil. En la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa,
que tiene como objetivo articular esfuerzos y coordinar acciones para la implementación de la política en materia de integridad y lucha contra la corrupción, participan las principales entidades públicas de la región, pero también organizaciones como Transparencia, Descosur, Avica y otras que son la ciudadanía directamente representada que ayuda en este diálogo, creo yo constructivo que en las comisiones regionales, donde, como digo, el oficial de integridad del gobierno regional es además secretario técnico y por tanto está obligado a, digamos, a conducir, ¿no?, las sesiones y también reproducir, tantear, sondear, testear algunas iniciativas a nivel ya más regional. Este año, la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa ha aprobado ya su plan de trabajo del 24 y tiene dos ejes que me parecen importantes destacar. El primero, ya lo he explicado, he hablado de él, la prevención de la corrupción, pero el segundo me parece, especialmente para esta comisión, la más relevante y que creo que, dada la promoción del canal de denuncias y el nivel de denuncias que tenemos en la esfera pública, en las entidades que recibimos denuncias, necesitamos luchar contra la impunidad, ¿no? Lo que se puede generar, y esto lo advertía como un riesgo de las denuncias, es que efectivamente nosotros recibimos decenas o cientos de denuncias en todos los gobiernos o entidades públicas que tienen canal de denuncias, y creo que eso es positivo, ¿no? Estamos hablando, denunciar implica también cierto acto de confianza, ¿no? Yo denuncio esto porque yo creo que este canal va a ser útil, va a llevar la denuncia a algún puerto, em, y en el mejor de los casos va a traer justicia, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un gran número de denunciantes, de denuncias en la sociedad, pero la sociedad percibe que no sirve para nada, ¿no? Que su denuncia se queda bloqueada, que se archiva, no se ve, no se admite o no se trata, no se tramita y finalmente no pasa nada, ¿no? Creo que esa percepción de impunidad que podemos estar propiciando a veces digamos, sin ser nuestra intención claramente, es peligrosa, ¿no? Es peligrosa porque ahonda también esta crisis de legitimidad que tienen las instituciones públicas y merma aún más la confianza en la sociedad, ¿no?, y entre ciudadanos, para las entidades públicas. Entonces, el segundo eje de trabajo en la Comisión Regional Anticorrupción de este año es la lucha contra la impunidad a través de la articulación, ya que están ahí representadas la Corte Superior de Justicia, de donde es también nuestro presidente de la comisión, el señor Roger Pari, y también la Procuraduría Pública Anticorrupción, la la Junta de Fiscales, dado que ellos son miembros plenos y asisten regularmente a las sesiones, hay una facilidad, ¿no?, de articulación con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí había mencionado algunas funciones de Secretaría Técnica de la Comisión, pero creo que eso ya se ha mencionado. Solamente como para dar algunas lienzos sobre algunas oportunidades y particularidades que y potencias que las oficinas de integridad pueden desencadenar en los gobiernos regionales, ¿no? Luego creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer y que se hacen y se hacen muy bien, pero que son más transversales a las realidades en general de las entidades públicas, ¿no? Finanzas, de ambiente, pero eso, digamos, creo que será fruto de otro, objeto de otra exposición de estas instituciones que han ido bien en el ranking además. Bueno, ya para finalizar, y así nos da más tiempo para las preguntas, las propuestas, las críticas, señalar algunas conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, algo que ya he señalado, la implementación de las oficinas de integridad es una acción pública fundamental para la prevención de la corrupción en los gobiernos regionales. Creo que por sus competencias, sus funciones y el modelo de integridad, propicia una construcción gradual de ciertos pisos, ¿no?, ciertas bases institucionales para prevenir la corrupción. Destacar herramientas, como seguramente ya se ha hecho antes, como la plataforma de videodiligencia, que son herramientas que cruzan información para mejorar los filtros de contratación, el canal de denuncias. Son plataformas que valoramos muy positivamente y que creemos que son útiles en el día a día de las entidades públicas en general, como la plataforma de visitas también. Bueno, en segundo lugar, señalar que reconociendo esta importancia de modelo de integridad, también creo que es importante poder quizás
abrir un espacio para poder ajustar, especialmente en el índice de capacidad preventiva, en lo que es las guías, algunas preguntas a la realidad de los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, y de algunas entidades, como por ejemplo la Autoridad Nacional de Infraestructura, comparte con los gobiernos regionales que su principal core business, su principal actividad principal es la ejecución de obras. Y evidentemente todos sabemos que la ejecución de obras, como en el MTC también, la ejecución de obras amerita, primero, ¿no? Acarrea, digamos, una gestión presupuestal muy grande. Es muy complejo el tema de las obras porque, digamos, hay que hacer buenos expedientes técnicos, generar controles sobre la provisión de los servicios y bienes, la calidad de los materiales, eh, el nivel de rendimiento de los obreros, que sé que directamente no es competencia de la Oficina de Integridad, pero creo que las oficinas de integridad deben tener algo que decir sobre las obras públicas, ¿no? Yo creo que a nivel de los gobiernos regionales, las oficinas de integridad con la asistencia de la Secretaría de Integridad Pública, debe tener algún tipo más herramientas para fiscalizar, controlar a las obras públicas, ¿no? Quizás por allí las han inventado, las han trabajado y eso también queda como para sus recomendaciones. Asimismo, también decir que por ejemplo, los gobiernos regionales tienen unos fondos concursables muy importantes, que son los fondos Procompite, ¿no? Que financian la adquisición de bienes tecnológicos para las pequeñas y medianas empresas de la región. Los fondos Procompite además mueven mucho dinero, ¿no? Son millones, decenas de millones de soles por cada concurso Procompite. En nuestro caso lo lleva, además con nuestra veeduría y asesoría, la Gerencia Regional de Producción. Y creo que también, de nuevo, ¿no? Las oficinas de integridad deberían tener algo que decir sobre los fondos Procompite. Nosotros hemos decidido hacer una veeduría, pero quizás esto debe estar más institucionalizado en la lógica de adaptar las herramientas del modelo a la realidad subnacional. Em, por último, también señalar en lo que respecta a obras, volviendo un poquito, disculpen la rectificación, por ejemplo, la Contraloría ha publicado la Directiva 17, que habla de la posibilidad de construir, de aprobar, establecer comités de vigilancia en obras por administración directa. Sin embargo, aunque nosotros hemos aprobado, digamos, como gobierno regional esta directiva, adaptándola a nuestra realidad, sí que nos hemos topado con una dificultad a la hora de cómo elegir a los miembros de estos comités de vigilancia, ¿no? Creo que hace falta una reglamentación, mayor luz sobre cómo podrían las oficinas de integridad, las gerencias regionales de infraestructura, establecer, construir estas comités de vigilancia, porque evidentemente ir a la obra, a la zona y propiciar, llamar a la reunión, establecer elecciones, creo que es un tema algo complicado, delicado para lo que respecta a una oficina de integridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que la iniciativa de Contraloría es buena, esa directiva 17 es buena, pero necesita algún tipo mayor de desarrollo que quizás la Secretaría de Integridad Pública podría trabajar para mejorar esta intervención que tenemos en las obras públicas. Eh, Finalmente, también creo que existe un desafío general de cómo podríamos, con el modelo de integridad, generar más controles en lo que respecta a contrataciones mayores a 8 ítems, ¿no? Nosotros hemos como casi a modo de piloto, hemos ensayado estas prácticas de la sala transparente para lo que es la etapa de evaluación de estos procesos, pero creo que eso amerita también, como decía, una reflexión, una reglamentación más clara, ¿no? Entonces creo que nos queda también eso por trabajar. Bueno, eso es básicamente lo que yo venía a contarles. Espero no haberles aburrido. Espero que haya sido de provecho para su reflexión, también para su práctica institucional. Si hubiera alguna consulta o recomendación, también abiertos a escucharla. Y de nuevo agradecer la invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y saludar esta organización de reflexión y diálogo con servidores y ciudadanía. Muchas gracias, Andy. En primer lugar, agradecerte por la disposición. Te lo había comentado y en su momento, el mes pasado, y automáticamente
que nos confirmaste tu participación en los Jueves de Integridad Pública. Te agradezco nuevamente por la disposición, por la excelente ponencia. Y ya hay muy buenos comentarios, hay bastante gente pidiendo también que puedan compartir la presentación que ha brindado con ideas bastante interesantes y buenas prácticas, sobre todo, que el año pasado recuerdo que lo habías comentado también en una reunión que tuvimos en Arequipa. Y bueno, vamos a dar inicio a las preguntas directamente. Y sí, me gustaría comenzar con una pregunta quizás un poco más introductoria respecto a cuál consideras tú que han sido los principales desafíos justamente para llevar a cabo la implementación de diferentes medidas, de diferentes iniciativas también, ¿no? En pro de mejorar la integridad o buscar mejorar la integridad en este caso particular en el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Sí, eh, sí, Doménico, claro que sí. Bueno, nosotros como Gobierno Regional de Arequipa decidimos, o el gobernador decidió apostar por esta política y entre los primeros pasos para implementar la unidad funcional de integridad existe la necesidad de la aprobación de una directiva regional en donde se reconozca que incorporamos la función de integridad y creamos la unidad funcional de integridad que asume estas responsabilidades y consecuentemente, eh, digamos, se elige, ¿no? Como decía, a través del Consejo Regional, se presenta una terna, mm, tres postulantes al menos, y se elige al coordinador. Creo que esa parte es como que como el primer paso, porque luego, ya una vez en la función, ciertamente hay múltiples y grandes desafíos. Yo creo que un primer desafío que tiene cualquier oficial de integridad es el respaldo de alta dirección, ¿no? Creo que todos lo tenemos como oficiales de integridad, porque muchas veces, o casi todas, las iniciativas que tenemos, pues chocan, confrontan con otros intereses, ¿no? Yo creo que no es, digamos, no es malo decir, más bien es bueno reconocer que la corrupción en nuestro país y quizás en América Latina está bastante institucionalizada y normalizada por la sociedad, ¿no? Es algo que eh, digamos, está pasando, ha pasado. Creo que además es un problema que se ha engendrado, se engendra desde la colonia, la forma de construir la república. Pero también creo que han habido iniciativas para contrarrestar, ¿no? Como el Acuerdo Nacional del 2002, el Código de Ética, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Pero ciertamente todavía hay mucho por hacer y dado que esta corrupción está tan, digamos, atravesada, toda iniciativa que implique transparentar, que implique, digamos, observar, fiscalizar, invitar a la ciudadanía, implica también chocar con intereses particulares de algunas, yo diría, tramas, ¿no? Digamos, corruptelas, me gusta llamarlo, que son corruptelas, digamos, que han aprovechado la falta de control, corruptelas que llevan mucho tiempo, tanto dentro como alrededor de ese proceso, que tiene que ver muchas veces con licencias, con permisos, con contrataciones y evidentemente han desarrollado un conocimiento, una protección, unas malas prácticas, como por ejemplo que te pueden denunciar, denuncian al denunciante, ¿no? Como para curarse en salud y así, digamos, también, eh, digamos, los denunciantes honestos temen represalias, ¿no? Entonces, esta cultura, digamos, de malas prácticas y las corruptelas, ciertamente es algo que tenemos que saber que existe y no como una forma de achantarnos, de amilanarnos, sino como más bien como algo con lo que confrontar o afrontar como factor en toda esta lucha, ¿no? Creo que, y bueno, pues eso es un desafío para todos, no solamente los funcionarios de integridad, sino para toda la ciudadanía en general que quiere un país más justo e íntegro. En segundo lugar, creo que un desafío es los recursos, ¿no? Que creo que es transversal, creo que a todas las áreas. Es verdad que ha habido una confianza cada vez más gradual en la oficina de integridad, ¿no? Pasando unidad orgánica también se afianza un equipo, etcétera. Creo que eso también es un desafío, ¿no? Como
primero demostrar que somos útiles y luego también poder tener algún tipo de presupuesto para poder tener mayor alcance, dado además que los gobiernos regionales son enormes, como he mostrado. Y un tercer desafío, podría señalar, es que necesitamos, y esto ya es transversal al Estado peruano, necesitamos medir lo que hacemos, ¿no? Necesitamos medir el impacto que hacemos, porque de otra manera puede parecer un discurso. Nosotros utilizamos como un indicador las denuncias, por ejemplo, ¿no? El primer año, cuando recién entramos, el primer semestre de 2023, respecto a las licencias de conducir, recibimos 15 denuncias contra supuestamente colusiones entre evaluadores y tramitadores, ¿no? El año pasado, tras la intervención en transporte, tras la implementación de las cámaras y la emisión en vivo en las licencias de conducir, en 2024 recibimos solamente una denuncia. Bueno, ese es un ejemplo de otras muchas formas de medir y de demostrar luego a alta dirección que tenemos impacto en lo que hacemos, y eso evidentemente repercute luego en la confianza o en los recursos que nuestras oficinas depositen. Perfecto, Andy, muchas gracias por la respuesta. En un momento habías comentado y nos hacía una consulta bastante similar entre varios participantes respecto a que el gobierno regional cuenta ya con una oficina de integridad, ¿no? Y sí, la pregunta que nos realiza en este caso un participante es ¿cómo se constituye una oficina de integridad en el caso de un gobierno regional o en general, ¿no? Y también qué tan factible es poder desarrollarla, porque lo comenta otro participante, en los gobiernos locales también, ¿no? Entendiéndose que muchas veces, por lo que se ha visto y se conoce también, las unidades funcionales de integridad en ciertos gobiernos locales que son de población bastante mínima, pues es prácticamente una persona o recaen las funciones de otra área, ¿no? Entonces, ¿tendrías información respecto a ello para poder, ¿no? Como que responder a la consulta del participante? Sí, gracias por la pregunta de nuevo. Bien, puedo contar la experiencia del gobierno regional y luego quizás, digamos, extrapolarla a una experiencia general, pero como decía al principio, ¿no? Nosotros aprobamos la directiva para adoptar la función de integridad y creamos la unidad funcional de integridad adscrita a Gerencia General hasta el 2023. Luego, dado el desarrollo además institucional que han habido en otros gobiernos regionales, en los ministerios, aprobamos con reglamento de organización y funciones la creación de la oficina de integridad institucional adscrita a Gerencia General, o más que adscrita, mejor dicho, con dependencia jerárquica de Gerencia General. Ese fue el camino, digamos, en la construcción o en la institucionalización del área de integridad hasta llegar a oficina, ¿no? Respecto a lo que es el oficial de integridad, como bien saben, recae en la máxima autoridad administrativa eh, y la puede delegar, la delega cuando existe un coordinador de la unidad funcional de integridad, ¿verdad? Ahora bien, esta elección del coordinador de la unidad funcional de integridad según la ley orgánica de gobiernos regionales y también, casi seguro, de en municipios, se elige a través de una terna en el Consejo Regional para gobiernos regionales o en el Consejo Municipal para gobiernos municipales. Entonces, el titular del pliego, en este caso el gobernador, envía una terna al Consejo Regional eh, y el Consejo Regional discute y elige el que convenga, digamos, que sea elegido como oficial de integridad o coordinador de la unidad funcional de integridad. Una vez que nosotros creamos la oficina de integridad, eh, pues automáticamente recae digamos, la responsabilidad del titular de integridad en la entidad, en el jefe de la oficina de integridad, ¿verdad? En los gobiernos locales es muy interesante, es muy importante que este año trabajemos mucho. Creo que la Secretaría de Integridad Pública ya se ha puesto esa como principal meta este año, que es incorporar en el índice de capacidad preventiva a todas las municipalidades provinciales, me parece. Creo que ya incluso ha evaluado algunas provinciales con resultados, digamos, impares. Y creo que es muy importante y el mismo sistema, como digo, ¿no? Alcalde envía terna al el Consejo Municipal vota, elige a su coordinador de unidad funcional de integridad. Pero previamente, las municipalidades deberían
incorporar la función de integridad y reconocer que a priori recae en el titular, la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? Que normalmente es el gerente general. Es ahí cuando comienza el camino que he descrito antes. Y sí, es muy importante porque, no solamente porque además, como gobiernos regionales muchas veces nos derivan denuncias de municipalidades, sino que creo que hay toda una serie de problemáticas que afrontar a nivel local, como por ejemplo el tema de un área de riesgo que es la relación entre fiscalizadores y negocios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí que es necesario y yo sé que la Secretaría de Interior Pública también se ha puesto ese como unas principales tareas este año. Perfecto, Andy, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta de un participante es, ¿cómo se evalúa a nivel del gobierno regional el compromiso de la alta dirección respecto a la implementación de la función de integridad? Lo que nos dice este participante es más allá del índice de capacidad preventiva, y si existe alguna brecha en el fortalecimiento de la propia capacidad y autonomía de las oficinas o unidades funcionales de integridad. ¿Puedes repetir la segunda pregunta sobre Correcto. autonomía? Si es que existe o hay alguna brecha en el fortalecimiento de la capacidad y autonomía, ¿no?, de las oficinas o unidades funcionales de integridad. Brecha de autonomía. Ya. Sobre la alta dirección, como creo que decía, ¿no? Es importantísimo poder demostrar con data empírica, el impacto que tienen nuestras intervenciones. Pero también hay otro factor que tiene que ver con, digamos, el contexto político, social de nuestro país, y es que los avances que hacemos en integridad o lucha contra la corrupción también son bien recibidos por la sociedad, ¿no? O sea, tienen una repercusión en la aprobación, la legitimidad de, digamos, los titulares del pliego, que como cualquier autoridad política, pues también busca, ¿no? Eso es la democracia. Entonces, por un lado, creo que es importante trabajar a nivel interno la data y demostrar en reuniones con alta dirección los resultados que tenemos, el impacto que tenemos, y luego también trabajar más a nivel mediático con distintos, quizás, medios de comunicación, aliados, digamos, demostrar que tenemos una iniciativa auténtica de cambiar las cosas y mostrar resultados que también cosechamos a nivel mediático, porque normalmente tienen una buena acogida por la sociedad, ¿no? Yo recuerdo que uno de los posts más virales, como le decía, ¿no? Ha sido el exponer a los malos proveedores de la región o, digamos, haber sido seleccionado como una de las mejores buenas prácticas del 2023. Lo de la emisión en vivo también en general tiene tiene muy buena acogida, despierta una aprobación. Ha cambiado la imagen de transportes, me atrevo a decir, y transportes era muy crucial para nosotros, porque en transportes tiene lugar una de las primeras interacciones del ciudadano con el gobierno regional. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciudadano de la región, la primera vez que va a su gobierno regional es para sacarse la licencia de conducir, ¿no? El brevete. Y eso tiene que ver con la gerencia de transportes. Entonces, era muy importante intervenir en transportes para cambiar esta imagen, mejorar la confianza, y eso creo que también lo nota la alta dirección y lo nota la sociedad. Perfecto, Andy, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta va en base a si es que existen diferentes sistemas o herramientas internacionales, caso como la certificación de ISO 37001, que puedan estar implementando o que tengan pues a bien implementar mucho más adelante. Y si consideras importante la implementación de estos sistemas o herramientas, ¿no?, internacionales que puedan ayudar nuevamente a la promoción, al fortalecimiento de la integridad y la transparencia en las instituciones. Sí, me parece una pregunta muy interesante y decir que nosotros estamos más que abiertos y ansiosos de contar con cooperación internacional como asistencia. La verdad que a diferencia de otras varias regiones no hemos tenido todavía una asistencia, una ayuda por parte de la cooperación internacional. Eh, Respecto al ISO 37001, eh, bueno, voy a ser muy honesto con esta medida, ¿no? Este es un ISO que normalmente amerita una inversión pública, ¿no? Una inversión costosa
que, digamos, en términos de gestión empresarial, ¿no? Implica ciertas, que me parece positivo, pero implica un gasto que, bueno, como gobierno regional no hemos evaluado no asumir, pero es que también creo que hay que reflexionar, y quizás aquí estoy equivocado y podemos discutir, pero creo que nuestro 37001 es la metodología de gestión de riesgos que afecta a la integridad pública, ¿no? Ahí tenemos una metodología pública muy bien redactada, con muy buena metodología, que requiere evidentemente un equipo que esté trabajando constantemente, que requiere a la par que la oficina de modernización haga su mapeo de procesos, ¿no? Para consecuentemente establecer la gestión de riesgos que afectan a la integridad pública, pero yo considero, evalúo positivamente la ley 37001 y creo que si hay el presupuesto para esto, bienvenido sea, que así sea, pero mientras no haya esa disponibilidad presupuestal, estamos interviniendo con la gestión de riesgos o con la guía que produjo la Secretaría de Integridad Pública y con resultados como los que hemos podido presentar hoy. Perfecto, Andy. La siguiente consulta que nos realizaba un participante es que si existe o han implementado en algún momento medidas disciplinarias o sancionadoras en caso de incumplimiento a la implementación del modelo de integridad. Si es que ha tenido algún tipo de experiencia o cuáles son las medidas que se toman en caso de incumplimiento, ¿no? Sí, buena pregunta. No hemos tenido sancionados en el PAD por incumplimiento. Y me refiero a que entendería que se refiere, digamos, a los órganos y oficinas con los que contamos para la implementación de modelo de integridad, ¿no? Porque, digamos, lo que son denuncias está en investigación. Respecto a oficinas u órganos de la entidad que no colaboren de manera adecuada con la implementación de modelo de integridad, eh, optaría y optamos por una discusión o una discusión frontal, ¿no? Honesta, de primero la necesidad y la importancia de esta entidad y también lo reportamos a alta dirección. Nosotros hacemos como ya, digamos, adelanta el reporte anual de integridad, tomamos de ahí la evaluación por componente y nos dice también, eso nos dice en qué hemos fallado, qué tenemos la brecha. Y efectivamente algunas de esas brechas tienen que ver con responsabilidades propias, pero otras tienen que ver con que algunas oficinas no cumplen su parte, pese a haber previamente, con mucha anticipación, anunciado, pedido información, pedido asistencia o que aprueben ciertos documentos. Bueno, nosotros lo que estamos optando es por reportar a alta dirección. Y bueno, hace poco tuvimos la visita a la Defensoría del Pueblo de Arequipa. Me parece una visita muy oportuna. Parece que puede ser una ayuda, digamos, importante porque ellos observan bastante en Arequipa como oficina desconcentrada el avance de móvil integridad, ¿no? Entonces nos piden que les informemos cómo vamos, qué necesitamos, y ellos también a su vez reportan a nuestra alta dirección, oigan, ustedes necesitan esto, lo otro, como Defensoría del Pueblo estamos detrás. Eso me parece positivo y ayuda también a que poco a poco haya, porque esto también es gradual, ¿no? No podemos ir a imponer nada, gradualmente todos tengan conciencia y compromiso con el módulo de integridad. Perfecto, Andy. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, me gustaría sí avisar obviamente a todos los participantes, a los 1000 participantes conectados aún, que por temas de tiempo seguramente no vamos a poder contestar todas, pero igual ahí tienen también el correo de Andy en caso quieran consultar alguna, o directamente alguna consulta que no haya podido ser transmitida en esta conferencia. La siguiente consulta que nos realiza Andy es, nos dice, ¿no? A pesar de que en el Perú existen diversas normativas, ¿no? Para promover la integridad en la gestión pública, los gobiernos regionales, y aquí agrego, en general, más allá de los gobiernos regionales, en general, entidades de la administración pública siguen enfrentando escándalos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿consideras tú, la pregunta nos indica, si consideras que el marco normativo actual es suficiente o es necesario un rediseño para una mejor Mm. aplicación de los principios de integridad en las regiones? Y agrego también el considerar quizás un cambio cultural como tal, desde la propia valor en general de los actores, ¿no? ¿Cómo podrías responder ello, Andy? Muy bien, una pregunta retadora, me gusta.
Bueno, he mencionado algo al final de mi intervención, de mi presentación, sobre algunas posibilidades que aún tiene el Estado peruano de poder dar herramientas a las oficinas u unidades de integridad en los gobiernos regionales, dado que, a diferencia de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un Ministerio de Interior, tiene como principal actividad, ¿no? Que es la ejecución de obras. Creo que el tema, la actividad de ejecución de obras, que es un tema complejo, no quiero yo disminuir o subestimar el tema, es muy complejo, es muy grande, es muy técnico, pero por el nivel de recursos que mueve, amerita un enfoque o una estrategia específica, ¿no? Como modelo de integridad debemos desarrollar a nivel nacional, especialmente, por ejemplo, en entidades como la NIN, el MTC o los gobiernos regionales. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el MTC, eh, no había una claridad, todavía en ese momento, hasta 2020, y no había una intervención en absoluto en lo que respecta a obra pública, ¿no? Cuando el MTC entendería que ejecuta o al menos supervisa grandes obras públicas. Entonces, nosotros, por ejemplo, como Gobierno Regional de Arequipa, tenemos alrededor de 100 obras por administración directa, obras ejecutadas por AD, que las llamamos. Entonces, esto yo creo que amerita una regulación especial y un desarrollo reglamentario de, por ejemplo, la Directiva Existe de Contraloría, que habla de, por ejemplo, como una forma de prevención de la corrupción en las obras públicas, el establecer comités de vigilancia. En el gobierno de Arequipa nos hemos dado esa responsabilidad a la oficina de integridad, pero, como decía, hay un desafío en cómo construir, cómo organizar esos comités de vigilancia. No es nada fácil porque implica política, ¿no? Implica que voten, implica cómo votan, quiénes votan, que si son de la zona o no. Entonces, al final, y disculpen la honestidad, pero hemos optado por eh, no entrar a esa tarea, ¿no? Que, como digo, no es porque no está clara tampoco. Creo que es una buena idea, pero no está bien desarrollada o suficientemente desarrollada. De nuevo, ¿no? También en los Procompite, que son fondos concursables que financian equipamiento, tecnología muchas veces importada de fuera para pequeñas y medianas empresas. Son fondos tan grandes que también amerita una intervención de integridad, ¿no? Como medida de prevención. Nosotros hemos optado por una veeduría activa, ¿no? En toda la etapa de evaluación, también por una facilidad y un compromiso del gerente regional de producción, pero creo que eso no debe responder tanto a buenas voluntades, ¿no? Debe responder a que existe un marco institucional, legal, que nos da ciertas marco de alcance, nos da herramientas concretas. Y tercero, sí creo que también hace falta mayor regulación en torno a digamos, más que regulación, una especie, ¿cuál es la función de las oficinas de integridad respecto a contrataciones y compras mayores a 8 ítems, ¿no? Eso yo creo que son áreas grises que podemos desarrollar y ese marco normativo más específico nos puede generar mejores resultados en esta lucha. Perfecto, Andy. La siguiente consulta que nos realiza un participante va en medida de respecto a la nueva ley de contrataciones con el Estado y nos hacen la consulta justamente en medida de ahora lo que indica, en este caso según el participante, es que bueno, los familiares de los funcionarios también van a poder participar y poder contratar con el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se va a poder realizar esta lucha frontal contra la corrupción en el favorecimiento de contratos, ¿no? Con el Estado respecto a los familiares de servidores, de funcionarios públicos, ¿no? Bueno, yo también comparto este malestar, ¿no? De este retroceso. Yo lo categorizaría así de retroceso en lo que es el trabajo de muchas personas que han intentado y han logrado desarrollar un marco institucional para la lucha contra la corrupción. De ahí, por ejemplo, la declaración jurada de intereses. Yo me pregunto entonces, ¿para qué van a servir presentar y que nosotros tengamos como competencia que exijamos la presentación de DJSIS, ¿no? Que hacemos mensualmente seguimiento? Como mínimo nos despotencian, digamos, esa iniciativa porque ya no sería tan potente, tan útil, ¿no? Entonces, bueno,
no es algo que tampoco quiera yo ahondar por digamos, mis responsabilidades, pero sí creo que, bueno, pues existe, yo creo, una responsabilidad de la Secretaría de Integridad Pública de que se pronuncie, ¿no?, sobre esta medida, dadas sus competencias y funciones. Perfecto. Andy, ya estamos llegando al final de las consultas, de esta conferencia también. Y sí, volviendo un poco atrás respecto a las oficinas o a la formación de estas oficinas de integridad u unidades funcionales, hay dos consultas de propia experiencia de un participante que nos comparte, y también otras consultas que hemos recabado en la ventana, ¿no? Entonces, la consulta va, en primer lugar, si es que existe un perfil o consideras que la persona a cargo de una unidad funcional o una oficina de integridad tiene que contar con un perfil específico de alguna carrera también específica, ¿no? En base a la experiencia que tiene un participante que nos comenta si consideras que le parece correcto que la unidad funcional o el encargado responsable de la función de integridad está a cargo de una persona que es digitador en ese caso, ¿no? Su función como tal. Entonces, ¿qué podrías decirnos respecto a ello, ¿no? Y también quizás ahondar respecto un poco al personal que va a comprender y va justamente a trabajar Claro. en medida de la unidad funcional. Bueno, ya la norma establece una serie de requisitos que son mínimos para quien ocupa la responsabilidad de una piscina de integridad o una unidad funcional de integridad. Digo mínimos porque no mínimos, pero son importantes, ¿no? Como por ejemplo no tener ningún tipo de sanción registrada, no tener legajo, tener ya más subjetivo, ¿no? Una reputación intachable, señala. eh, pero a ver, yo considero que sí existen, podríamos pensar requisitos, idealmente tener algún tipo de mínima capacitación, al menos en estos temas. Y digo esto, que seguramente a algunos les suena a poco, pero también hay que afrontar una realidad, considerar una realidad, y es que esta materia lleva implementándose pocos años en el país, ¿no? No podemos esperar o exigir que haya personas con 10 años de experiencia en la implementación de integridad pública, ni 5 siquiera, ¿no? Em, y tampoco es que haya una oferta, no sé, de maestrías o diplomados en estos temas. Todavía estamos, yo creo que en una etapa germinal, ¿no?, creciente de esta cultura de integridad que también está formando servidores públicos más y más expertos en esta materia. em, y por tanto, digamos, los requisitos tienen que ir de la mano también de la experiencia institucional que acumula el Estado peruano, ¿no? En ese sentido, sí, pues el perfil me parece que como mínimo no debe tener ningún tipo de legajo, sanción, PAT abierto, eso como mínimo, y cierta conocimientos probados, ya digo, mínimos al menos en la función de integridad, gestión de riesgos, transparencia, em, digamos, gobierno abierto, creo que atención de denuncias, porque claro, es lo que va finalmente a trabajar en la función. Me preguntaría, ¿no? ¿Existe una capacitación en atención de denuncias específicamente de integridad? Todavía no, ¿no? O sea, creo que sí que son esta iniciativa como el MINJUS o ahora con las capacitaciones de Servir o la propia SIP, sí estamos recién formando ese tipo de capacidades que yo saludo, ¿no? Y sobre el personal, de nuevo, por ejemplo, a nivel del sur, tenemos todavía dificultades en encontrar personas que tengan esta experiencia en materia de integridad y por tanto hay que formarlas, ¿no? Entonces, son jóvenes que han estudiado el tema en la tesis, que han hecho algún curso, que tienen todo el interés y la predisposición, pero todavía no cuentan con la experiencia en una oficina de integridad, porque como digo, ¿no?, las oficinas recién fuera de Lima llevan implementándose 2021, 22, la mayoría de ellas en gobiernos regionales, ¿no? Entonces, creo que hay que ser conscientes de eso para poder armar el equipo, y eso implica, y ha implicado en gobiernos regionales también tener este factor de capacitación, ¿no? Por eso es tan importante y ayuda tanto, por ejemplo, la guía de gestión de riesgos que afectan la integridad pública, porque es una guía muy pedagógica, y creo que la guía también esta de integridad del líder ético que publicó la Secretaría de Integridad Pública, son documentos y herramientas muy importantes, muy necesarias
para hacer pedagogía, digamos, en integridad en las oficinas. Nosotros lo hemos utilizado y creo que eso es algo que podemos recomendar como algo que hay que hacer todavía, ¿no? Capacitarse y capacitar. Muchísimas gracias, Andy, por la respuesta. Agradecerte también por la disposición que has tenido de compartir tu experiencia y esta excelente ponencia respecto al enfoque de integridad y la aplicación en gobiernos regionales. Quisiéramos brindarte un último cierre para ti, que nos puedas brindar una reflexión final sobre la integridad y la aplicación en los gobiernos regionales, pero en general también sobre esta creación de una propia cultura de integridad o buscar la implementación de medidas de integridad y transparencia a nivel de la administración pública para poder cerrar con la conferencia. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias a los más de 1.000 conectados que están aquí presentes, qué buena acogida están teniendo y ojalá que sigan así. Decir algo que una vez escuché a un profesor, ni una revolución implica una tabula rasa, ni una reforma es mero maquillaje. La reforma de integridad es una oportunidad real que se puede aprovechar cuando hay voluntad, cuando hay, digamos, intenciones positivas con el compromiso con el servicio público, cuando existe cierta también disciplina y concentración con el tema. Y creo que es una oportunidad que debemos aprovechar y que debemos mantener y que debemos seguir fortaleciendo año tras año. Creo que es una de las mejores políticas que se ha aprobado en el Estado peruano en los últimos años por toda la potencia que tiene y por tanto también implica que la cuidemos y la dignifiquemos con el trabajo que hacemos cuando asumimos una responsabilidad, como puede ser el de coordinador, el de jefe de oficina, pero también el de todos los integrantes de cada una de las unidades de integridad del Perú. Y en ese sentido, al igual que ha hecho Arequipa, al igual que ha hecho Cusco, al igual que han hecho muchas entidades en Lima, eh, pensar no solamente en cumplir con el ICP, que es importante y que además nos evalúan y nos califican año a año, sino también pensar y hacer, digamos, utilizar la inteligencia colectiva con otros compañeros, personas que saben más que uno, ¿no? Con colegas, pensar cómo podemos resolver este problema o cómo podemos abordar, tejer una alternativa para mejorar esta situación. Creo que esto es importante que volvamos a hacer al diálogo respetuoso, horizontal, constructivo en las entidades públicas y creo que la integridad también es una excusa para eso y ojalá que la podamos utilizar cada vez más y saquemos mejor provecho. Muchas gracias, Andy, nuevamente por tu presencia, por la disposición. Agradecemos también a las 1.000 personas conectadas de las diferentes regiones del país y esperamos poder verlos la próxima semana, que tenemos un jueves de integridad internacional a cargo de una ponente argentina para ver y tratar sobre la experiencia y las buenas prácticas en la promoción de la integridad pública. Nosotros será hasta la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente, Andy. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, un abrazo.